Primero, muchas gracias por estar presentes en esta charla de historia postal prefilatélica referida al Uruguay. Eh, Agradezco a Molina por haber organizado este grupo tan lindo que empezó de una manera informal y en este momento se está formalizando gracias a Henry, que está tratando de hacer un gran trabajo con una biblioteca de filatelia latinoamericana, que creo que es algo que obviamente no teníamos, la gente en otros países no sabía dónde recurrir, dónde tenerlo todo junto en algún lugar para buscar, y ahora va a tener, gracias a la colaboración de todos, un lugar dentro de YouTube o de una página web donde encontrar distintos temas de Latinoamérica, lo cual me parece fantástico, espectacular, y los que estamos acá, algunos que viajamos por el mundo, sabemos que nuestra filatelia muchas veces no está bien valorada y en el sentido de que no la conocen, y esto va a hacer que otros filatelistas traten de integrarse a los mismos estudios que los nuestros. ¿Por qué historia postal? ¿Por qué estoy acá con historia postal y me gusta la historia postal? Bueno, me gusta principalmente porque para mí la historia es algo que siempre me pareció muy divertido de estudiar. Y todos sabemos que la historia postal es como una ciencia auxiliar de la historia. Uno puede ver los hechos que van transcurriendo en cada uno de nuestros países y poder vincularlos a la historia postal y viceversa. Eso hace que me pareciera fantástico ponerme a estudiar hace unos años la historia postal del Uruguay, porque era tener que estudiar historia. Cada vez que estudio una pieza, de repente estoy muchísimo más tiempo estudiando la historia que estudiando la pieza misma, para poder comprender una pieza. ¿Y por qué la del Uruguay? Bueno, primero porque es la de mi país, por supuesto, es lo que uno quiere siempre coleccionar y estudiar. Pero, ¿por qué pongo este mapa que lo saqué ahí? Ustedes ven del libro que lo saqué, por si alguno quiere después verlo. Eh, Uruguay realmente tiene una posición estratégica dentro del continente americano, que lo hace muy divertido de estudiar, porque si ustedes ven, prácticamente, desde el punto de vista marítimo, vemos que generalmente todos los barcos desde la época colonial, siguiendo por el correo marítimo británico, el italiano, el portugués, el francés, todos los que venían hacia Brasil, que por supuesto es un país más grande y más importante que Uruguay, igual querían llegar a Buenos Aires, porque también lo es por su importancia comercial y su importancia dentro del cono sur americano, inevitablemente pasaban por el puerto de Montevideo. Entonces estudiar la historia postal del Uruguay es prácticamente estar estudiando también la historia postal de Argentina, la historia postal de Brasil, porque con pequeñas diferencias creo que se asemejan en muchas cosas. Y eso pasó siempre, desde la época colonial en adelante. Si aparte seguimos viendo el mapa, vemos también que tanto el río Paraguay, el río Paraná y el río Uruguay, todos desembocan en el río de la Plata. Entonces el correo fluvial también es importante, porque se pueden llegar a distintos puntos del centro de América, a distintos puntos de Argentina, de Paraguay, incluso del sur de Brasil, por vía fluvial. ¿Y por qué la terrestre dentro del Uruguay mismo? Y bueno, ahí sí que, ¿cómo no va a ser divertido hacer una historia postal de un país
que primero estuvo bajo el gobierno español, después estuvo bajo el gobierno británico, después estuvo bajo el gobierno de Buenos Aires, después estuvo bajo el gobierno de Artigas y sus orientales, después estuvo bajo el gobierno portugués, después del gobierno portugués estuvo bajo el gobierno brasilero, y después cuando nos pudimos independizar, otra vez volvimos a caer en una guerra donde se nos llenaron en el Río de la Plata de barcos franceses, barcos británicos, argentinos por un lado, brasileros por otro, hasta de Italia vinieron a esa guerra. Entonces, estudiar la historia postal del Uruguay es estudiar la historia postal de muchísimos países. Y con respecto siempre me preguntan si es raro o no la historia postal del Uruguay. Bueno, conozco un artículo que escribió Yamil Curi, que él ha estudiado todos los correos coloniales, por ejemplo, de coloniales de América, y él ha llegado a que aproximadamente de cada 100 cartas terrestres que hoy se conocen, que van vía terrestre, hay 10 que van vía marítima y hay un registro de embarque. Y justamente después que yo leí eso me puse a hacer un inventario de lo que conocía, ¿no? En Uruguay, y no solamente da una proporción muy parecida, sino que realmente dan esos números. En la época colonial prácticamente hay 100 cartas terrestres, hay 10 marítimas y un registro de embarque, aproximadamente, ¿no? En grandes números. Y ahí puse que si alguien quiere ver un artículo que publiqué en el libro del 40 aniversario de la Real Academia, lo puede encontrar ahí todo un inventario de piezas conocidas. Y para que tengan una idea de lo que era el Uruguay cuando se independizó de Argentina y Brasil en 1828 con la Convención Preliminar de Paz, aproximadamente Montevideo tenía unos 20.000 habitantes, el Uruguay tenía aproximadamente 70.000 habitantes, y habían solamente 14 escuelas y unos 1.000 alumnos en total. O sea que, como en varios países de América, el analfabetismo era grande, prácticamente el correo, si no era oficial, era hecho por comerciantes, con lo cual, de ahora en más en toda esta charla, muchísimas cosas que vamos a ver, decretos, reglamentos, fueron por el lobby que hacían los comerciantes al correo, y también dentro de esta población había muchos esclavos que entraban principalmente primero por Montevideo antes de Buenos Aires. Entonces vamos a ver una charla donde vamos a recorrer la historia del Uruguay y la historia postal del Uruguay al mismo tiempo, porque es inevitable no tocar una y seguir solo con la otra. Entonces, esto es lo que vamos a ver, hice como se hace en historia una línea de tiempo para que vean más o menos los acontecimientos históricos que se produjeron en Uruguay en todos estos años, y vemos que en 1726 se funda recién la ciudad de Montevideo por Zavala, que viene de Argentina y lo funda. En 1776 se crea el Virreinato de Río de la Plata. Hasta esa fecha todos pertenecíamos al Virreinato del Perú, pero después vamos a ver por distintos acontecimientos por qué se crea el Virreinato de Río de la Plata y cómo la historia postal está influido por esto. Acá estoy marcando solo algunos hechos históricos, por supuesto que todos los años hay acontecimientos. En 1807 sufrimos las invasiones inglesas y fuimos gobernados por los británicos. En 1810, cuando ocurre la Revolución de Mayo, del 25 de mayo en Buenos Aires, Montevideo pasa a ser la capital del virreinato. En 1812
ocurre el sitio de Montevideo, que está dado por Buenos Aires, y por un lado por el mar, y por Artigas y su ejército por el norte. En 1814 se logra expulsar a los españoles, o sea que ahí se termina la España colonial. De 1814 a 1817 tenemos algo así como, podríamos decir, un gobierno de Artigas, hasta que en 1817 entran los portugueses, toman Montevideo. Montevideo queda en manos de los portugueses, el interior queda en manos de los revolucionarios de Artigas. En 1822 pasa a ser una ocupación brasilera, por supuesto, porque hay un cambio en Brasil. En 1828, en Río de Janeiro, se firma la Convención Preliminar de Paz, donde se hace la paz con Argentina y Brasil. Podemos decir ahí que es la independencia definitiva del Uruguay. Transcurren unos años y en 1843 otra vez Montevideo queda sitiada. Eso también lo vamos a ver con los cambios que hay en la historia postal del Uruguay. Hasta 1851, que es el final de la Guerra Grande y del sitio de Montevideo. Y esta charla termina en 1856, cuando se emite el primer sello Diligencia. ¿Y cuáles son los hitos históricos postales? Siguiendo mismo esa línea de tiempo. Y acá sí ya nos metemos en el tema de lo que es la historia postal del Uruguay. Esto es muy parecido a lo que ya vimos en otros lugares de América. Lo hemos escuchado en otras charlas, pero por supuesto en la charla de Uruguay también tiene que estar, porque es muy importante. En el 6 de agosto de 1764, cuando estaba el Carlos III como rey de España, se producen las reformas borbónicas, y en esa fecha se crean los correos marítimos entre España y las Indias. Eso es el 6 de agosto de 1764, y unos días después, el 24 de agosto de 1764, con este reglamento provisional del correo marítimo de España a sus Indias Occidentales, en algunos de sus artículos ya habla sobre las tarifas que deben existir entre España y sus colonias. O sea que todo esto hace de que vaya cambiando la historia postal del Uruguay, por supuesto. Anteriormente, obviamente que había un correo, vamos a decir, informal entre España y el correo mayor que existía en América. Pero, como bien se decía antes, no había nada, incluso eran barcos mercantiles, y muchas veces lo hacían gratuitamente el envío de las cartas. Pero en 1764 se crean las tarifas entre España y sus colonias, y acá lo tenemos en forma uniforme, que era por peso. En ese momento se ponía que media onza, 3/4 de onza, más de 3/4 de onza. Hay que recordar que también se usaban los adarmes, entonces les puse acá para que lo tengan presente si alguien quiere tener este dato, que media onza correspondía a 8 adarmes, y eran más o menos 28 gramos. De España a América se pagaba una tarifa para hasta media onza de 3 reales, pero eran reales de plata. Y de América a España se pagaban 4 reales, pero eran 4 reales de vellón. Y acá está la conversión: un real de plata eran 2,5 reales de vellón. También se dice que para el correo, en realidad la conversión que se usaba era de 1 real de plata, 2 reales de vellón. Pero como ustedes ven, no costaba lo mismo. Y en general, si vemos las cartas de correo marítimo, siempre se pagaba en destino. Las cartas que salían de América a España no iban francas,
sino que se pagaban en España en reales de Bellón. Si ustedes ven fácilmente, si el 3 lo multiplicamos por 2 o 2,5, quedan 6, o sea, era más caro que el de abajo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque eran dos monedas distintas, en América y otra en España, por más que las dos se llamaban reales. En 1767 tenemos que desde La Coruña sale el primer paquebote que se llama El Príncipe, con varias centenas de cartas a Buenos Aires y Montevideo. Es lo que podemos decir que fue el primer ensayo, fue algo así como algo de práctica para ver cómo funcionaba este correo marítimo. No conozco, ni creo que se conocen cartas de este primer paquebote. Resultó bien la experiencia, y ya el 5 de diciembre del mismo año, de 1767, se establece lo que se llama la Carrera de Buenos Aires. Como el puerto de Montevideo en esa época era más importante porque era más fácil de entrar que el puerto de Buenos Aires, era un puerto natural más profundo y más seguro, lo que se hacía en una primera instancia era que se enviaba la correspondencia a Montevideo, en Montevideo bajaba, las valijas bajaban con la correspondencia a Buenos Aires, y en pequeños veleros cruzaban a Buenos Aires. No es un hecho menor, porque esto que pasó en Historia Postal, uno lo transmite a la historia y sabemos que muchas de las rivalidades entre Buenos Aires y Montevideo siempre fueron justamente por el puerto. Cuál era más importante, cuál era menos importante, y lo vamos a ver acá, ya al inicio ya habían algunas rispideces con respecto a eso. En 1768, como ya se sabe, la corona obligó a quien estaba en ese momento como quien tenía el título de Correo Mayor de Indias, Francisco Carvajal, que lo vemos acá, que lo vemos en este dibujo con una carta en la mano, a incorporar los correos a la corona. O sea, la corona resuelve unificar los correos marítimos y los terrestres. Hasta esa fecha estaban separados. Por un lado los correos marítimos, después si había que distribuirlos dentro de América o la correspondencia dentro de América, era por el correo mayor. Desde ese momento, 27 de octubre de 1768, algo muy importante, es que la corona se queda con todo. Y entonces ahí los unifica. ¿Qué sucede entonces? En 1768 se nombra administrador de los correos marítimos en Buenos Aires al señor Domingo de Basavilbaso. Eso fue en 1768, y ya un año después, los territorios de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay pasan a depender de la administración de Buenos Aires. Y miren que estamos hablando todavía, como vimos antes, del Virreinato del Perú. El Virreinato de Río de la Plata todavía no se había creado. Pero sin embargo, si empezamos a ver todo esto que sucede en Historia Postal, nos damos cuenta que se estaban preparando. Todo se estaba haciendo como para que termine en lo que sería el Virreinato de Río de la Plata, con Buenos Aires de capital. Posiblemente en ese momento había mucha presión por otros lados para que no sucediera, pero también la presión de Buenos Aires era bastante importante para que sea una capital y tenga su propio puerto de importancia. En 1772, Domingo de Basavilbaso cede su cargo a su hijo Manuel, y es Manuel quien en este año crea las carreras a Potosí, Chile, Tucumán, Mendoza, Paraguay y otros lugares. Todo se estaba preparando para algo que se venía.
En 1768 y 69 se introducen las marcas postales. Todavía no estamos en el virreinato del Río de la Plata. Y acá hay documentos precisos, documentos estudiados y están publicados por Jesús Sillá en la Real Academia, donde se crean 26 marcas en total. Yo acá puse algunas un poco para verlas como eran, que eran lineales, como todos conocemos. Y también, según su hipótesis, es casi seguro que de las 26, posiblemente 13 hayan sido de ciudades y las otras 13 hayan sido de la marca franca que iba a cada una de las ciudades. Y en 1776 sucede lo inevitable, la creación del Virreinato de Río de la Plata. ¿Por qué se crea el Virreinato de Río de la Plata? Bueno, nunca hay una sola razón, siempre es un cúmulo de razones todo lo que acontece en la historia. Pero sí van acumulando varias cosas. Por un lado, el puerto de Buenos Aires y el comercio que tenía Buenos Aires era lo suficientemente importante como para que los comerciantes se quejaran de que todo tuviera que pasar por Lima. Entonces, en ese momento, también había presión para que el puerto sea importante y pueda ir directamente a España. También hay un tema estratégico militar. Los portugueses siempre quisieron entrar a estas zonas, y también los británicos. Y hubo acontecimientos en otros lados de América que hicieron los portugueses, que hicieron a tomar la decisión al rey Carlos III de crear el virreinato. ¿Y por qué? Porque si Buenos Aires o Montevideo sufrían un ataque, por ejemplo, de los británicos o de los portugueses, ¿quién lo defendía? Tenían que pedir la orden a Lima, Lima tenía que mandar un ejército o dar la orden de que se defiendan, o qué iba a pasar. Entonces tenía que ser algo autónomo. Eso, más otra serie de hechos, hacen que en 1776 se crea el Virreinato de Río de la Plata, con su respectivo virrey. El Virreinato de Río de la Plata era prácticamente los actuales territorios en principio, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, parte de Bolivia, una parte chica de Brasil, pero básicamente eran esos países. Y en 1779 se introducen nuevas tarifas. Cuando en 1769 se hacen las marcas postales, es porque ya se ve necesario de que hay que saber el origen de las cartas para poder cobrar sus tarifas, porque generalmente también se podían cobrar según las leguas que tenían que hacer y según el peso. Pero en 1779 lo que sucede es que se crean tarifas distintas según la procedencia hacia España. Antes era una tarifa única y luego hay tarifas distintas. Entonces se dan cuenta que las marcas postales ya son fundamentales, porque si estamos diciendo que hay que pagarlas en destino, y si llegaban a España y no se sabía de dónde venía, entonces era difícil cobrarlas. Entonces ahí pasó a ser obligatorio. Todo eso fue luego de que en 1778, fue un año después, de que se haga el reglamento y aranceles reales para el comercio libre de España a las Indias. Esto fue en 1778. Fue una reforma borbónica también, que lo que hacía en definitiva es crear los aranceles para la mercadería importada y exportada.
Por supuesto, la mercadería que venía de España hasta estos lugares no se le cobraba ningún recargo, así ya los españoles podían exportar para acá, pero de acá para allá sí habían algunos aranceles, principalmente lo que se exportaba del Virreinato de Río de la Plata eran cueros, era carne, no cambió mucho hasta ahora, ¿no? Y eso sí que pagaba aranceles. Y también se crean estas tarifas. Como ustedes ven, también está, en este caso, según el peso, y en adarmes, ustedes tienen la conversión antes en una diapositiva anterior, y acá están los reales de vellón que se cobraba en España. Recuerden que era el real de vellón lo que se cobraba en España, y están las distintas tarifas, 6, 9, 12, 15, y así sucesivamente. Para otros lugares, que no sean desde Montevideo, tenían otras tarifas. Esto todo está perfectamente documentado y cada uno en su país puede buscar a partir de esta fecha cuál es la tarifa que se usaba para el correo marítimo. Y empezamos a ver un poco entonces qué pasó en 1779. Según el reglamento que les mostré antes, el reglamento de 1778, había en un artículo que decía que se obligaba a los buques a efectuar un registro de la mercadería transportada. O sea, hasta ese momento se ve claramente que Buenos Aires y Montevideo era un lugar por el que salía muchísimo contrabando. ¿Y por qué salía mucho contrabando? Justamente porque estaba lejos de Lima, que era la capital del Virreinato del Perú. Y fue por eso, es una de las causas también por las que se creó el Virreinato del Río de la Plata. En Buenos Aires tenía que haber un virrey que controle todo eso. Muchísimo contrabando salía por ahí. Y este reglamento lo que hace es justamente evitar el contrabando. Cada buque que salía de un puerto de América tenía que tener un registro de toda la mercadería que llevaba adentro del mismo. Ese registro lo mandaba de una aduana a la aduana de España, donde controlaba que realmente lo que decía en el registro era lo que había dentro del buque. Y fíjense que después de 1778 es una real orden de la corona española la que funda el 10 de febrero, apenas unos meses después de 1779, la aduana de Montevideo. Ahí es que se funda la aduana de Montevideo. Todo bajo por una real orden de la corona española. Y como tenían que hacer un registro, acá tenemos una pieza que para mí es fantástica, es espectacular, es una pieza que uno de los dueños de esta pieza fue Yamil Curi, otro fue Pablo Reim, y que gentilmente la cuidaron muy bien porque está en perfecto estado, y es un sobre del registro de embarque. Todo lo que se ponía en el barco y estaba registrado, se tenía que poner por escrito, iba adentro de este sobre. Y este sobre iba por el correo. Y el correo cobraba por este envío. Iba en el mismo barco donde iba la mercadería, pero por supuesto cerrado y lacrado para que nadie lo pueda variar. Y fíjense lo que dice acá, dice, nombra cuál era el barco, Nuestra Señora de la Misericordia, el capitán, se despacha por esta Real Aduana de Montevideo para el puerto de Cádiz, el que deberá presentar al señor administrador de la de él, en conformidad de lo resuelto por reales disposiciones. La firma de uno de los encargados de la aduana de acá,
entregado el 19 de mayo de 1779, apenas unos pocos meses después de fundada la aduana de Montevideo. Este es el único registro de embarque, sobre de registro de embarque que se conoce de Montevideo, y es una pieza espectacular por varias razones. Primero, por todo lo que les conté. Segundo, porque los registros de embarque en general son muy raros y muy escasos. Hay, para el que quiera consultar, yo puse en la bibliografía del final algunos de los artículos. Quienes más estudiaron este tema son Yamil Curi y Jesús Sillá, que tienen absolutamente registrados cuántos hay. De Montevideo hay uno solo. Este es el segundo por la fecha que se conoce, el primero que se conoce de Sudamérica y el segundo de América, porque el primero salió unos días antes, no me acuerdo si a principios de mayo salió de La Habana hacia Cádiz. Ese es el primer registro de embarque conocido. Este es el segundo, y no llevaba porte porque no había ningún reglamento que diga que tenía que llevar el porte, pero sí que pagaba. Se conocen 4 sin el porte. Es recién en 1784 que la corona obliga al correo, o sea que el correo mismo obliga a poner el porte en el sobre. Después de ahí en más, todos vienen con el porte correspondiente, que no era bajo porque era algo pesadito. Pero solo 4 fueron antes de esa fecha y no tienen marcado el porte. O sea que esta pieza para mí es bastante importante para la historia postal del Uruguay por todas las razones que vimos. Bueno, y acá voy a poner algún ejemplo para ir contando cómo era el correo marítimo hacia España. Acá tenemos a la izquierda la carta más, el sobre o cubierta más antigua que se conoce, donde se pone el porte, 8,5 reales de vellón, era una tarifa simple, es de 1787, y esta es la más antigua conocida desde el interior del Uruguay, y por eso tiene doble marca. Sale de San José, va a Montevideo y de Montevideo a España. No solamente es la más antigua, sino que es la única en la época colonial, o sea que, por supuesto, es la más antigua entonces. Esta es de 1803. También tiene marcado el porte, en este caso eran 7,5 reales de vellón, y curiosamente es del mismo archivo, ¿no? Jaime Espina. Acá voy a mostrar algo que es muy curioso, pero también lo quise poner porque es parte de la historia postal. Acá, en esas épocas, en la época colonial, se acostumbraba, principalmente si eran cartas importantes, a mandarlas con copias. O sea, hacían una copia original, una carta original, hacían copias, podían hacer 1, 2, 3, 4, 5, no sé, en otros lugares de América ustedes me dirán, porque esto era una costumbre que no solamente acá, sino en toda la América colonial, y las mandaban por distintos barcos, porque justamente tenían miedo de que no llegase a destino, porque podían haber piratas, podían haber saqueos, accidentes, o lo que sea. Entonces por lo menos querían que alguna llegara. Podemos decir un poco en broma que este sería el precursor de los mails que mandamos hoy con copia. Por las dudas, si el principal del mail no lo recibe, lo recibirán otros con su copia. Pero ya en esa época se tenía que hacer. Esta es la única pareja que se conoce desde Montevideo, por eso es interesante.
Pero por supuesto, ¿cómo hacían las copias? No era nada fácil, había que escribir toda la carta, no existía como hoy en día que lo podemos copiar fácilmente. Y entonces miren el interior, qué curioso, esto es una curiosidad, vean cómo parece que es exactamente igual, parece una copia sacada por fotocopia, cómo las letras eran exactamente igual una a la otra, y decía exactamente lo mismo, y lo único que cambiaba era la que tenía que era duplicado, le agregaba el duplicado. Supongo que si era triplicado le pondría triplicado. Pero dice exactamente lo mismo, la misma letra, ocupa el mismo lugar en cada renglón. Era como una fotocopia, realmente algo que explica cómo funcionaba en esa época nuestra historia postal. En este caso, el texto de la carta era el capitán Badía, que describía que se iba a ir a comenzar su viaje a La Habana, y ponía con todo detalle, todo el armamento que llevaba dentro de su buque, la cantidad de trabucos, la cantidad de, de, de balas, cañones, todo. Por eso era muy importante. Acá quería compartirle con ustedes cómo era que en ese momento se hacía un aviso al público de una ruta nueva o de una tarifa. Este es un documento, es el único que conozco, no encontré más, que está firmado por Manuel de Basavilbaso, que como les había comentado antes, era el administrador de correos de Buenos Aires, donde indicaba, en este caso, ponía exactamente cuál era la ruta que se hacía, que se iba a hacer uno por semana, desde Montevideo a Maldonado y San Carlos, y también se ponía la tarifa. Acá dice que se satisfará la correspondencia al mismo porte que entre Montevideo y la capital, y ponía una excepción que de Maldonado a San Carlos, por hacer una distancia muy cortita, se iba a cobrar medio real por la sencilla y doble, un real por la triple y sus siguientes tarifas. Esta es la forma de la época donde se avisaba al público sobre alguna ruta nueva que se creara o alguna tarifa. ¿Puedo seguir? ¿Se escucha bien? Perfecto. Gracias. Perfecto, Walter. Bueno, por supuesto que de Montevideo no salía solamente correspondencia a España, también tenemos otros destinos en América. Acá pongo ejemplos. Los que iban a Buenos Aires eran los más comunes, la correspondencia entre Montevideo y Buenos Aires era muy fluida, por supuesto. Acá te pongo como ejemplo la primera carta que se conoce con la marca en rojo, porque la primera con la marca en negro es la del registro de embarque que vimos al principio, o sea que esta vendría a ser la más antigua a Buenos Aires, estamos hablando de 1790, la tarifa era de $1 de plata, que se acostumbraba a poner así, el 1 grande, y acá tenemos otra que es más rara, yo he visto pocas de esta, capaz que ustedes conocen más, pero a mí me da la impresión de que hay menos de 5 que se conocen en ese momento en la época colonial de Montevideo a Lima. Esta es de julio de 1810, pagó 4,5 reales, y realmente lo de la ruta nunca pude saber exactamente por dónde iba, porque antes se usaba una ruta terrestre que iba por Buenos Aires, Salta, Jujuy, Potosí, La Paz, Puno, Cusco y Lima, pero si vemos la fecha, esto fue luego de la Revolución de Mayo de 1810, y ahí se cortó la correspondencia española por Buenos Aires, así que quizás
fue por vía marítima, como también se usaba en esos momentos. Acá tenemos otro ejemplo, que es de Montevideo a La Plata, donde actual Bolivia, donde está Bolivia, acá pagando 3 reales de plata, donde se indicaba que tenía que pasar por Buenos Aires, esta está sin fecha, seguramente pasó por Buenos Aires y de ahí se fue hacia Bolivia. Y acá tenemos una que por lo menos es la única del periodo que conozco a Chile, que es de Montevideo a Chile, pagó 13,5 reales, o sea que parece que era bastante pesadita y bueno, pagó eso. Por el destinatario sabemos que la fecha aproximada puede haber sido 1811, y de vuelta lo más probable es que haya ido por vía marítima porque la correspondencia por Buenos Aires en ese momento no se hacía. También quise agregar cómo era la correspondencia desde España hacia Montevideo. Sabemos por artículos y charlas espectaculares de Jamil Coury, que él estudió este tema por años y años, de que justamente la marca España fue creada desde el principio, en 1764, y era para ponerla en los puertos de salida, que en ese momento podía ser La Coruña o Cádiz. O sea, cada uno tenía su marca España, indicaba que tenía que ser un correo transatlántico para llegar a América. Entonces, la carta a la cubierta o a la cubierta o a la carta se le ponía la marca España, y en caso de que se olvidaran por alguna razón de ponerlo, se tenía que poner en el primer puerto de América que tocase, o en el destino, o en algún puerto que estuviera en tránsito. Entonces se enviaron todas las marcas España a los principales puertos que distribuían la correspondencia en América. Todo eso lo pueden encontrar en la bibliografía en artículos de Jamil Coury, donde él describe cada una de las marcas, las diferencias que tiene. Y por supuesto, en esta zona, el principal puerto distribuidor de la correspondencia era Buenos Aires, era quien tenía la marca España. Y entonces acá pongo los dos ejemplos que van hacia Montevideo, que me parecen que son los más importantes. El de la izquierda es importante porque es la primera fecha de la marca España en una carta hacia Montevideo. Estamos hablando que salió en julio de 1798 y llegó en enero de 1799. Pagaba 5 reales de plata, que era el doble porte. Llevó la marca esta de Andalucía Baja, fue escrita en Málaga, o sea que la marca España ya está verificada, fue en Cádiz, pero se fue a La Coruña posiblemente porque en esa fecha salía algún barco antes de La Coruña que de Cádiz, y eso podía haber pasado. Y llegó a Montevideo, como dije, en enero de 1799. Y esta es muy interesante también, muy divertida, diría yo, porque uno se encuentra con la marca España, pero esta es la que tenía Buenos Aires, con el típico, la rayita de la ñ corrida a la derecha, y esta rayita que está más al costado a la derecha, que aparecía en estas marcas que estaban en Buenos Aires. Entonces, lo que significa es, primero, que se olvidaron de ponerla en España,
Segundo, que tampoco pusieron la marca de origen en España, que podía pasar, no habían puesto ninguna de las dos, y por eso estaba previsto que cuando llegué acá se tenía que poner. Esto seguramente fue en una valija, directamente no, porque primero pasaba por Montevideo, pero la valija iba con correspondencia a Buenos Aires. La valija se bajó en Buenos Aires, se le aplicó la marca España de Buenos Aires, que es la Curi tipo 7, y de Buenos Aires la mandaron a Montevideo. Por ahora es la única que pude encontrar con ese raro tránsito por Buenos Aires con la marca España. Pero claro, no podíamos estar tan tranquilos sin tener a los británicos que nos hayan invadido. Entonces, lo que pasó fue que en 1807 se producen las invasiones inglesas. Si nos vamos un poquito para atrás, tenemos que recordar que en 1805 fue la batalla de Trafalgar, donde los británicos tuvieron la famosa batalla contra la marina española y la marina francesa. Triunfaron y bueno, dijeron, bueno, ahora vamos al Río de la Plata, vamos a tomar Buenos Aires, vamos a tomar Montevideo. La idea de los británicos siempre fue venir acá, empezar a poder comerciar con esta zona, bajar los impuestos, porque en ese momento solo se podía comerciar con España, dar más libertad a la gente, bueno, y todo lo que ustedes puedan imaginar, ofrecer más libertad, lo que sea, dijeron vamos a tomar. Vinieron, y lo que pasó en Buenos Aires, bueno, lo contará algún historiador de Buenos Aires, pero lo que pasó en Montevideo, o sea, lo que pasó en Buenos Aires fue muy divertido también, porque la gente en Buenos Aires, la propia población los esperó en los techos de las casas y los recibió con agua caliente y aceite caliente, así que se imaginan lo que fue eso, ¿no? No les gustó para nada a los británicos. Y el 3 de febrero de 1807, 10.000 hombres británicos invaden Montevideo. Montevideo es una ciudad amurallada. Acá ven un dibujo de la época. Invadieron Montevideo. La invasión solamente duró 7 meses y dejaron la ciudad el 9 de septiembre. O sea que acá hubo bastante resistencia. Por supuesto que no les voy a contar todo lo que pasó ahí, sí, pero sí la parte de historia postal. Durante esos meses, el servicio español no funcionó. Y lo digo enfáticamente porque estoy convencido. Nunca pude encontrar una carta por correo español, por el correo marítimo español. Nunca, absolutamente, nunca vi, no es que la pueda encontrar, nunca lo vi ni en fotos ni en ningún lado. Durante esos meses, lo que sí se encuentran, y pude hacer un pequeño inventario, son cartas por el correo británico y americano. Y llegué a tener vistas 7 cartas en este periodo conocidas. Entonces acá tenemos que ver un poquito qué pasó con la historia postal de Montevideo. Aparecen los primeros ship letters, que nunca habían aparecido. Acá tenemos a la izquierda un ship letter que pagó allá en destino 8 peniques. Sale el 20 de julio de 1807 por el Rolla, que era un barco americano. La reciben en Londres en octubre de 1807. Por supuesto no tiene marca de origen, no, solamente estos eran cartas que se les entregaba al capitán y el capitán las llevaba. Y también pude conseguir una de las 2 que existen hacia Estados Unidos, hacia Nueva York. O sea que
estas son las primeras cartas que se conocen de Montevideo a Estados Unidos. Esta es del 27 de abril de 1807, llega a Boston en agosto de 1807, paga 53 centésimos, que es una tarifa triple, que es 27 por la tarifa triple, más 2 centésimos del fee marítimo. Por supuesto que cada una de estas cartas tiene una anécdota atrás, pero son para discutirlas y verlas en otro momento. Pero son cartas muy importantes para lo que es la historia postal, no solamente de Montevideo, sino del Río de la Plata. También se conocen algunas cartas como esta, como la de la izquierda, pero desde Buenos Aires. Tenemos por supuesto, una historia postal muy parecida, pero con algunas diferencias también. Eso fue lo que pasó durante las invasiones inglesas. Y después de 1807, lo que pasa, lo que vimos antes en la historia, que en 1810 se produce la Revolución de Mayo en Buenos Aires, sacan al virrey Cisneros, que es destituido, desaparece lo que es Buenos Aires como la capital del virreinato, se forma la primera junta de gobierno, eso es toda historia de Argentina, pero lo que decide la Junta de Cádiz es nombrar a Javier de Lío como virrey del virreinato del Río de la Plata, que inmediatamente nombró a Montevideo como su capital. Montevideo siguió siendo fiel a España. Para que vean que siempre en ese momento existía una rivalidad entre los que estaban en Montevideo y los que estaban en Buenos Aires. En vez de unirse, no, quedaron separados. Montevideo pasó a ser el virreinato del Río de la Plata, que en su momento llegó a ser más grande que el virreinato del Perú en territorio. Ahora quedó en su más mínima expresión, diría yo. Y entonces en 1811 nombra a Montevideo como su capital. En ese momento, José Artigas tiene sus luchas revolucionarias y lo que hace es el sitio de Montevideo para lograr expulsar a los españoles. Y en ese momento, Gaspar de Vigodet fue designado gobernador de las provincias del Río de la Plata, que dura su gobernación de 1811 a 1814, y pasa a ser el último gobernante colonial en esta zona. Por supuesto que eso tiene su repercusión en la historia postal. Como siempre dije, hay que estudiar la historia y vemos lo que pasa con el correo. En 1812 se produce el sitio de Montevideo, donde por un lado las fuerzas de Buenos Aires rodean Montevideo por mar, Artigas lo tiene sitiado por tierra, y de alguna forma el ejército se tenía que comunicar. Inmediatamente se crea esta marca, que es la marca Ejército, que es una marca argentina, porque el ejército es argentino, pero aplicada en territorio uruguayo. Entonces perfectamente es parte de las dos historias postales. De estas marcas se conocen, creo que 4, acá hay una, y Pablo Reim tiene otras 3, creo, o 4, no sé, o 2, creo que 3, que las tiene en su colección. Y es una marca militar, diría que una de las primeras, si no la primera de la zona. Esta carta es muy linda porque no solamente tiene la marca franca, que de las 4 solamente existen 2, sino que aparte dice claramente ejército sitiador. Lo que se había hecho ahí fue una correspondencia semanal que iba por tierra
hasta el puerto más cercano hacia el otro lado del río Uruguay, que era Vacas o Víboras. Antes de eso estaba Colonia, pero Colonia también estaba con ejército, algo de ejército español, o sea que seguía un poco más hacia el norte y cruzaba por Vacas o Víboras, y todo iba con soldados. Entonces, una vez por semana tenían posibilidad de comunicarse con Buenos Aires, el ejército, donde en Buenos Aires estaba justamente la Junta de Gobierno, para que esté enterada de lo que estaba pasando acá. Entonces, esa es la poquísima correspondencia que tenemos en este periodo donde Montevideo está sitiada. Y realmente estaba sitiada y realmente la pasaban mal los españoles en este sitio, los montevideanos. Y acá les quiero mostrar un poquito, como sé que hay muchos que les gusta el papel sellado y lo fiscal y los documentos a mí me encantan, tengo cualquier cantidad de documentos. Acá vemos, para empezar les voy a comentar que papel sellado, para los que les interesa el tema, papel sellado de Montevideo prácticamente no existe. Sé que existió creo que un año o algo así, y hace ya un tiempo me puse a investigar porque vi que papel sellado de Buenos Aires es más común, se puede encontrar, y hemos visto que en Perú es más común, y en otros lados es más común, dentro de lo que podemos llamar la palabra común, pero de Montevideo no hay, y bueno, para los que les interesa, me pude contactar con alguien que coleccionaba documentos, y me dijo que él solamente vio uno, y que cuando lo quiso comprar y no lo pudo comprar. O sea que si él vio uno solo, les puedo asegurar que debe ser muy difícil. Yo nunca vi ninguno, pero sí encontré este empréstito patriótico, que es justamente del 15 de enero de 1812, que está firmado por el gobernador Vigodet, acá lo ven, acá abajo a la izquierda, y es un particular que le hace un préstamo al gobierno porque estaba realmente desesperado, y con ese dinero lo que compraron fue trigo a Río Grande do Sul para alimentar a su gente. Se ve que de alguna forma los portugueses querían ayudarlos, ¿no? Y acá vemos que, claro, ¿cuándo se le iban a devolver? Como dice acá, en inteligencia que durará este empréstito mensual, interín, llegan los caudales de Lima. O sea, como Lima era la otra capital y era del virreinato del Perú, necesitaban dinero desde Lima. Por supuesto que de Lima nunca llegó ni un peso. Y acá tenemos un préstamo, también de esa fecha y también firmado por Vigodet, un préstamo para manutención de las tropas e indispensables gastos. Un préstamo para manutención de las tropas e indispensables gastos. Esto da una idea de lo que pasaba, de la situación que pasaba Montevideo en esa época, o sea que prácticamente era inevitable de que si no tenían ayuda de Lima, y mucho menos que de España, era inevitable que el virreinato del Río de la Plata iba a desaparecer. Que fue lo que ocurrió en 1814. Mientras tanto, dentro de Montevideo se habían creado varias estafetas y postas, y acá tenemos un mapa de 1804 que se encuentra en el Archivo General de Indias. Gracias a este mapa es que nosotros podemos saber, acá les hice una ampliación, de dónde habían estafetas y dónde habían postas. Y gracias a este mapa es que podemos saber dónde habían marcas postales y dónde no había. Y dónde podemos conseguir marcas y dónde algunas no se conoce ninguna marca. O sea que este es el único mapa que, ya digo, se encuentra en el Archivo General de Indias, que fue hecho por el administrador Don Félix de la Rosa, y que para nosotros es importantísimo para poder seguir adelante con nuestro estudio.
Y acá vemos un poco, voy a mostrarles rápidamente cómo se fueron creando las rutas dentro del Uruguay, del Uruguay, de lo que es el actual Uruguay, que por supuesto, ¿por qué son importantes? Porque después, aunque no existieran los españoles, esas rutas se siguen usando como en otros lados de América. Y acá rápidamente vemos cómo había una primera ruta. En 1784 se crea la ruta de Montevideo a Colonia, es muy importante, porque después de Colonia, queda muchísimo más cerca de Buenos Aires que Montevideo de Buenos Aires, para que ustedes tengan una idea, para los que vinieron acá, de repente un viaje en buquebús de Montevideo a Buenos Aires dura 2 horas y media o 3 horas, mientras que de Colonia a Buenos Aires dura media hora, 45 minutos. Entonces, esta ruta era muy importante para poder llegar a Buenos Aires, y acá vemos lo que costaba una carta simple. Era $1, una doble $1,50, una triple $2. Y también van a encontrar acá un inventario de cartas conocidas, y para el que les interese, las diferentes fechas en las que se pueden encontrar esas cartas. O sea, cuándo se creó la estafeta y hasta cuándo se usó. Acá vemos otro tipo de marcas, se empiezan a ver varias cartas oficiales, por ejemplo, como se ponía en otros lados de América, acá se usaba, por ejemplo, del servicio público. Acá vemos otra carta, que esta no es franca y pagó $1. Acá vemos de Colonia, vemos que hay dos cartas distintas, una franca, y que también era oficial, que le ponían servicio. Esta otra fue a Buenos Aires y no era oficial, y un poco hay algunos artículos por ahí que dicen que el color negro se usaba para las cartas oficiales y las marcas de color rojo se usaban para las cartas no oficiales. Entonces acá puse un ejemplo que es justamente lo contrario. El negro para una carta que no es oficial y el rojo para una carta que es oficial. Y habían dos marcas de Colonia, una con las letras derechas y otras inclinadas. Acá vemos otra ruta de 1793 que iba hasta Cerro Largo, pero hasta Cerro Largo no se conocen cartas. Y, y sigue a Concepción, que hay 4 conocidas, que esta es una de ellas. También tenemos la tercera ruta, se crea en 1793, es una ruta de Montevideo que va hacia el este, llega hasta Santa Teresa. No se conocen cartas de Santa Teresa, pero sí de Rocha, San Carlos, Maldonado. Por ejemplo, San Carlos tenía 2 marcas, de esta se conoce solo una carta, de la otra 2. Maldonado, Rocha, esto voy a ir un poco más rápido porque es algo que pasa en todos los países, y lo interesante es tratar de conseguir las marcas de cada una de ellas y estudiar sus usos, sus fechas y sus tarifas. Una cuarta ruta que va hacia Paysandú, donde acá encontramos una marca que es única, que es la marca Víboras, y otra marca que es de la marca, que es del pueblo de Vacas, que hay 3 conocidas. Estas son de servicio oficial. Esta es única, es Pinillo. Acá hay Santo Domingo, todas de la misma ruta, para que vean que hay pocas cartas de cada uno. La verdad que había pocos habitantes. Y poca correspondencia que haya llegado hasta nuestros días. Tenemos la marca Mercedes, esta sí se conocen más. Tenemos la marca Salto, esto EO es Estado Oriental Salto, de esta creo que se conocen 4. Tenemos Sandú, esta la puse porque se usaba la marca Paysandú, de esta se conocen 2, de esta Sandú se conocen más, pero por curiosidad es de color azul y por eso la puse. Es solo una curiosidad, el color de la marca, no lleva más que eso. Y bueno, y después que pasa todo eso, y vimos que Montevideo estaba sitiada, tenemos por un lado a Artigas, que ocupa con su ejército la parte exterior a Montevideo, y ya los españoles son expulsados,
entonces queda con el gobierno también argentino, que era el otro que lo sitiaba, pero lamentablemente tenían ideas distintas, Artigas, que el gobierno de Buenos Aires. El gobierno de Buenos Aires quería que todo se centralizara allí, en cambio Artigas lo que quería era una unión, lo que dice acá, unión de los pueblos libres, o sea, una federación, era federalista, y quería que todos los pueblos, en ese momento Corrientes y otros más, aparte de la banda oriental, que era el actual Uruguay, sea todo una unión. Y ahí el líder es Artigas de esa parte. Y en esa época de entre 1814 y 1817, se pueden imaginar que prácticamente no se encuentran ninguna cartas. Yo pude encontrar, y bueno, también hay anécdotas atrás de eso, pude comprar 2 cartas que son justamente de Artigas, y son muy espectaculares y muy históricas, no solamente por lo que dice el contenido, sino porque realmente demuestran de que el gobierno de Artigas tenía un sistema de correos que por lo menos funcionaba. O sea, acá lo vemos con estas cartas. Tenía una leyenda patriótica arriba que decía libertad y unión, acá L-I-U, libertad y unión. Esta es de 1816, la de la izquierda, va a Montevideo, espectacularmente, acá ven el 1, como anteriormente, pagó R$1, y acá ven que salió de Purificación. Purificación en ese momento era donde estaba Artigas, donde estaba con los orientales, que se llamaban así, y Purificación era la capital en ese momento de la Unión de los Pueblos Libres. Y vean cómo, por supuesto, no existía ninguna marca Purificación, pero sin embargo, siguiendo las reglas del correo, lo escribieron acá a la izquierda donde iría la marca. En esta carta, Artigas, solo como anécdota lo cuento, le escribía a este señor en Montevideo, que él estaba enojado con el gobierno argentino porque seguían las disputas entre argentinos y él, incluso Argentina lo había llamado de traidor a Artigas, y no se daban cuenta de que el verdadero peligro eran los portugueses. O sea que mientras los argentinos y el ejército de Artigas estaban enemistados entre ellos, los portugueses se les estaba metiendo en lo que era la provincia oriental en ese momento. Y eso lo dice en esa carta, y efectivamente unos días después entraron los portugueses. Y en esta otra carta que va hacia Buenos Aires, lo que pedía era provisiones y otros elementos para su ejército. Mostraba cómo Artigas se preocupaba por el bienestar de su gente, y por eso era muy querido, y por eso lo seguían a él y no se quedaban cómodos en otros lugares, ¿no? Combatían con él. Estas por ahora son las únicas cartas que conozco. La carta de la izquierda estaba en manos de gente que tenía documentos, y nunca estuvo en el ambiente filatélico. Cuando la fui a ver me llamó la atención porque estaba abierto, y si uno la doblaba por donde estaba marcado que se doblaba, era perfectamente una carta de la época. Y más sorpresa me llevé cuando tenía la marca y cuando tenía el R$1. Y las dos están firmadas por Artigas. Y entonces,
Los que estamos en historia postal, ahora no tenemos más remedio que estudiar qué pasaba con el correo marítimo portugués, porque nos invade este señor, Carlos Federico Lecor, varón, también llamado Barón de la Laguna, y acá tengo un documento muy lindo que me gusta mucho y lo puse. En ese momento necesitaban pasaportes para que los que estuvieran haciendo un viaje por Montevideo o por donde sea, tengan permiso de pasar, y firmado por él. Fíjense que firmaba Barón de la Laguna. Este señor, Carlos Federico Lecor, Barón de la Laguna, no solamente era Barón de la Laguna del Consejo de Su Majestad, sino que era hidalgo de la Casa Real, comendador de las órdenes, teniente general, general en jefe de las Fuerzas Armadas, capitán general de esta provincia, superintendente general, subdelegado de Real Hacienda y renta de correos, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente, si yo quiero que a mi país lo invada alguien, realmente tendría que ser una persona así, no un cualquiera. ¿Quién sabe todos los etcétera que tenía? Es muy curioso y muy, muy divertido estudiar todo esto. Y acá vemos este documento donde ni bien entra Carlos Federico Lecor y empieza a gobernar Montevideo, se queda con Montevideo, organiza el correo. Este documento lo dice claramente, donde organiza el correo, lo que hace es ver cómo le paga a los empleados del correo, y también dice al mismo tiempo que se consiga una casa de correos que sea más económica que la que tienen hasta ahora. O sea que da esas dos órdenes. Quiere que se gaste menos en el correo y que se le pague a la gente según lo que él estaba diciendo ahí. Y por si no fuera poco, Lecor tendría unos 50 y pico de años. Como anécdota, se casa con una muchacha de, creo que de 20 años, 19 años, no me acuerdo bien, todo eso está documentado, se puede buscar. Pero esta señora de él era la nieta, ni más ni menos, de Manuel Basavilbaso, que había sido, como ustedes vieron, el administrador de Buenos Aires. O sea que el correo quedaba, vamos a decir, que en buenas manos. Esto fue de 1817 a 1822. Entonces, las cartas que se encuentran ahí, por supuesto, ya no son del correo español, ya se encuentran 4 cartas en ese periodo que van a Portugal, pasan por Río de Janeiro, salen de Montevideo, y de esas 4 hay 2 que llevan esta marca de Montevideo. Y esta marca de Montevideo es muchísimo más grande a la que vimos antes. Es una marca completamente distinta, que yo sospecho que ya estaba hecha unos años antes, porque hay un periodo ahí donde no encontré ninguna carta con la marca Montevideo anterior y con esta. Posiblemente entonces la otra estaba muy mala o se perdió con tantas guerras o lo que sea, hicieron una nueva de un tamaño mayor. Y las únicas que se conocen son 2, y las 2 van a Portugal y son de esta época. Esta carta, que bien puede ir en una colección de Uruguay, como perfectamente puede ir, y estaba antes de tenerla yo, en una de prefilatelia de Brasil, o de Portugal también, en este momento, esta más bien de Portugal. Pagó 100 reis hasta Río de Janeiro, y 160 reis se tachó, y después 160 reis tarifa triple de Río a Lisboa. Y acá dice, acá abajo a la izquierda, por el correo de Lisboa. Esta entró seguramente por Porto, cerca de Villa da Feira, que era el destino final, porque no tenía porte interno, y Porto quedaba muy cerquita de Villa da Feira. Así que solo se conocen 4 cartas, y solo 2 con esta marca. Y de 1822 al 28, ahí tenemos a Brasil, que ocupa lo que en ese momento cambió de nombre y se llamaba Provincia Cisplatina. Cisplatina es más acá del Río de la Plata.
En 1828, en agosto de 1828, en Río de Janeiro, se firmó el Tratado Preliminar de Paz entre el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces, en esa fecha es cuando realmente queda independiente Uruguay de Argentina y Brasil. Y esta es la última carta que conocida, o por lo menos que yo conozco, que circuló antes de la independencia. Esta salió de Buenos Aires, fue a Vacas, lo que hoy es Carmelo, o sea, no pasó por Colonia, obviamente, fue por Canelón, y fue a Canelones, donde en ese momento, en Canelones, estaba la sede del gobierno de la provincia oriental. Es del 2 de agosto de 1828, y el tratado se firmó el 27 de agosto. Y en esa época se crea el Correo Uruguayo. El Correo Uruguayo se crea unos meses antes, en Villa del Durazno, por supuesto, no en Montevideo, pero bueno, todo hacía prever, todos estos acontecimientos hacían prever que Uruguay sea independiente, y el 11 de enero de 1828 se crea, con la primera casa de correos, el Correo Uruguayo. Y acá tenemos perdón. Firmado por Juan Antonio Lavalleja, no, perdón, firmado, dije cualquier cosa, por Luis de la Robla, el administrador del correo, el reglamento provisional para las postas. Este es el documento original, firmado por varios, entre ellos uno de ellos el administrador, el 11 de enero de 1828, donde se reglamenta justamente las postas, donde dice, por ejemplo, si un caballo era para un carruaje, pagaba 3 reales por legua, si era con montado era de 2 reales, donde se decía que la correspondencia para ser llevado de un lugar a otro, el que la llevaba tenía que tener un cierto pasaporte, y un montón de artículos que están ahí, para el que lo quiera ver me lo pide y le mando una copia. Y recién encontramos correos certificados después que se crea el correo uruguayo. No es como en otros lugares de América que hay correo certificado antes en la época colonial. Acá no se conoce ninguno, y yo sospecho de que no había correo certificado. ¿Y por qué sospecho eso? Porque los correos certificados quedaban asentados en folios, y realmente los folios se iban numerando. De estos correos certificados más o menos existirán al día de hoy más o menos 10 cartas, y se pueden ver los folios, y por las fechas, yo prácticamente estoy convencido que empezó a usarse realmente con el correo uruguayo, o por lo menos es lo que pienso yo. Por supuesto iba con las clásicas cruces que se ponían en las 4 esquinas, con la marca certificado, la marca de origen Montevideo, y por supuesto la marca franca, porque como todos sabemos el correo certificado era bastante más caro, y si no lo cobraban al principio, quién sabe si el destinatario después lo quería pagar. Entonces siempre se los encuentra de esta manera. Y acá los únicos que pongo solo 2 ejemplos, que a mí me parece que son los más interesantes, que es la más antigua conocida al exterior, que es Asalta, en Argentina, es esta de la izquierda, es de 1830, y esta es la primera oficial, que es de 1834. Todas tenían el recibo firmado al dorso. ¿Vamos bien? ¿Se escucha? Muy bien, gracias. Sí, perfecto. Gracias. Voy a ir un poquito más rápido porque veo la hora. Hay algunos destinos inusuales en la época, como por ejemplo este paquete que, por paquete dice acá, que fue por correo británico, es de 1843 y va a Copenhague.
pagando 5 shillings y un penique y 78 skills a la llegada. Y este que va a Lisboa, acá está la marca Montevideo, que se ve muy clarita, casi ni se ve, que es una carta muy interesante para estudiar, pero en realidad era tan complicada para estudiar porque nunca pude deducir qué decía acá y le tuve que preguntar a Luis Frazao de Portugal, que él es especialista en el correo colonial portugués, y tuve la suerte de que él la carta esta la conocía perfectamente y me contestó a los minutos nomás, me dijo que había entrado por Cesimbra y bueno, y me explicó todo y que era la única que conocía y bueno, y todo lo que está escrito es todo gracias a él. Pero es muy inusual para nosotros. Se crean nuevas marcas también, Tacuarembó, se crea la marca, acá hay en un año se ve la marca Montevideo en manuscrito, hay 3 o 4 cartas de estas, todas igualitas, posiblemente la marca se había destruido. Y también existió en Montevideo un servicio de última hora. Este servicio de última hora, como existe en otros países, en Montevideo, fue hecho por la Sala de Comercio. Acá tengo el reglamento, es el reglamento de la Sala de Comercio, es un documento, es el único que se conoce, escrito por Jorge Tonskist, que es el que crea esta Sala de Comercio, que justamente es como un lugar donde se reunían los comerciantes para tener noticias, para tener los diarios de la época, para saber los barcos que venían o no, y justamente en el artículo 3 ofrecía un servicio postal de última hora para cualquier destino, artículo 3. Esto fue en 1835, entonces con esto se puede ver las cartas que salían de última hora por la Sala de Comercio, y existen, acá hay un pequeño estudio que lo pude hacer con las cartas que existían, con 3 distintos marcas que se usaban, y entre qué años se usaban. Y acá están las 3 marcas. Sala de Comercio Montevideana es una de ellas. Esta es la única carta que se conoce de última hora que iba a Europa, y fue justamente la primera fecha, fue en 1837. Acá hay otra marca que es distinta a las anteriores, que se usó en otra época. Hay 5 conocidas de estas, prácticamente todas iban a Buenos Aires, y esta se usó en 1846 y es la única que se conoce, o sea, es el único caso que tenemos conocido de esto. Y, por supuesto, la Sala de Comercio cobraba por este servicio. Y por si no fuera poco, aparece en 1843 la Guerra Grande en Montevideo, y acá, para no aburrirlos mucho, conseguí mostrarles de esta forma lo complejo que era una guerra en ese momento. Por un lado era una guerra civil entre lo que se llamaban en Montevideo en Uruguay los blancos y los colorados. En Argentina, y eso será para que nos cuente algún argentino alguna vez, estaban los federales y los unitarios. Eran sangrientas luchas. Los blancos de Uruguay estaban aliados a los federales, que venían de la época de Artigas, que eran federalistas, estaban aliados, y los colorados estaban aliados con los unitarios y estaban en Montevideo. Y acá tenemos la intervención extranjera, empezaron a venir desde Brasil, desde Gran Bretaña y desde Francia. Entonces es una época muy linda para estudiar la historia postal, se pueden imaginar ustedes, porque realmente nos podemos encontrar por cartas muy raras y y para hacer unos lindos estudios. Pero en definitiva, también para los que les gusta las marcas patrióticas, como hablamos la otra vez de Fernando VII, acá tenemos leyendas y marcas patrióticas de esa época. Las cartas dentro del Uruguay solamente podían llevarse, fíjense que no tiene ninguna marca ni nada, o sea que esto se llevaba en mano por los soldados, pero tenían que tener esta leyenda: vivan
los defensores de las leyes, mueran los salvajes unitarios. O también se encuentra alguna como esta, que era solamente ponían las iniciales. Vivan los defensores de las leyes, mueran los salvajes unitarios. Y acá me conseguí abajo, como era muy lindo, este papel sellado, para los que les gusta papel sellado y los que les gustan las marcas patrióticas. Estos son de Buenos Aires, de Argentina, y vean, 1845, y estos papeles sellados decían, mueran los salvajes unitarios, vivan los federales. En 1850, mueran los salvajes unitarios, vivan los federales. Pero ya en 1852 creo que ya estaban mucho más peleadores. Y miren lo que decía, viva la Confederación Argentina, mueran los salvajes asquerosos unitarios, muera el loco traidor salvaje unitario Urquiza. Interesante, ¿no? Curioso, lindo estudiar la historia postal, la historia fiscal, por este tipo de cosas. De estos se encuentran, se pueden encontrar en Argentina. Montevideo no usó. En la correspondencia lo que se usaba era esa leyenda. Y en esa época aparece el primer fechador de Montevideo. Hasta esa época solamente se usaban marcas postales, pero sin fecha. El primer fechador es este circular, y esta es la carta más antigua conocida con este fechador, que fue a Buenos Aires, y es el 10 de noviembre de 1846. Y esta es la primera que se conoce, o la única más bien, certificada y que tiene ese fechador. Aparte, lo curioso de esta es que también es una carta de luto, y es la primera que se conoce en la historia postal uruguaya, que era de luto, o sea que tenía el borde negro en los cuatro márgenes. Esta se usó hasta 1855. Por supuesto que podemos seguir hablando mucho más de la Guerra Grande y lo que sucedía, pero estoy mirando el reloj y no me quiero pasar a lo que me asignaron. En 1851 tenemos la instalación del correo británico con la Royal Mail Steam Packet Company en 1851. Hay que recordar simplemente, lo voy a decir al pasar, que la Royal Mail Steam Packet Company fue fundada en 1839 y que con una carta real que fue concedida por la reina Victoria, pero desde 1851 es que comienza a operar hasta Río de Janeiro. Y si llegaba hasta Río de Janeiro, ¿por qué no llegar hasta Montevideo y Buenos Aires? Es lo que les contaba al principio. Entonces los barcos llegaban hasta Río de Janeiro, y de Río de Janeiro quería llegar hasta Buenos Aires en un barco más pequeño, hacían un transbordo de la correspondencia y de la mercadería, por supuesto, pasaba por Montevideo y se iba a Buenos Aires. Y lo mismo a la ida, ¿no? Para irse para allá. Y esta es la marca que se usaba, el Paid Montevideo, que como ustedes ya conocen, los que hacen correo marítimo, era muy parecida para otros lugares de América, que tenía la corona arriba, y esta en particular salió, es de 1857, y acá, bueno, se puede ver los barcos que la llevaban primero uno a Río, y después el Medway, iban a Southampton, esta compañía iba hasta ahí, pagaba un shilling en esa época, o sea, del 51 hasta el 54, si mal no recuerdo, pagaba 2 shillings y 7 peniques, y a partir del 54 pagaba un shilling. Pero esta bajó en Tenerife, y después tomó un vapor español, y se fue a Bilbao. Por supuesto, del lado de atrás tiene las marcas de recepción, y acá los 4 reales que cobró al destinatario. Y esta de la derecha es la última fecha conocida, y es simpática también y curiosa, ¿no? Divertida esta carta, porque
se fue por la Royal, pero de Montevideo a Buenos Aires, nada más. Subió a Montevideo y fue a Buenos Aires, pagó un shilling, y llegó a Buenos Aires. Así que acá tienen a la Royal, que la tengo que poner también porque es en la época prefilatélica. Por supuesto que el correo marítimo británico merece un capítulo aparte y ya pondremos alguna fecha para eso. Finalizada la Guerra Grande, aparecen nuevas marcas. En el 52 aparece acá un negativo de Montevideo. En el 52, esta es correo británico también, pero acá lo que nos interesa es la historia postal del Uruguay, entonces esta marca es la única que se conoce por ahora, y en el 52 también se usó esta marca fechadora, pero que tenía el 52, o sea, solo se usó ese año. Y se conocen poquitas cartas, yo creo que se conocerán 4, 5, 6. Esta también fue por el correo británico, como ven acá, y llegó hasta Francia. Y también, a partir de esa fecha, después de la Guerra Grande, en el 52, ya se crean otras marcas en el interior, y se conocen en todos los pueblos del interior, una marca que es de doble óvalo, con la ciudad en el centro, arriba decía Administración de Correos, y abajo República Oriental del Uruguay. Lo que cambiaba era el nombre de la marca. Pero la única ciudad de Uruguay, además de Montevideo, que tenía sus propias marcas, era Salto, tenía una marca que era especial, y siempre Salto tenía una marca especial. No sé por qué, pero siempre Salto tenía una marca especial, e incluso tengo una colección de historia postal de un marco con Salto, porque siempre fue distinto a los demás, desde la prefilatélica, que en vez de ser de una línea era de 2 líneas, Estado Oriental de Salto, hasta esta que nunca usó la doble óvalo y usó otras. Es simplemente una curiosidad, pero hay que marcarlo. Se usaron ampliamente durante muchos años, de 1852 hasta el 79, o sea que estas marcas se ven también en la época filatélica, o sea, matasellando los sellos de Uruguay, los soles y escuditos y cifras. Acá tenemos distintas marcas, como yo les dije, solamente pongo algunas, por ejemplo, esta San Carlos y esta de Canelones son las únicas que se conocen, esta es la única que se conoce con 2 ciudades, esta es la única de Florida que se conoce, esta dirigida a Gualeguaychú también es la única que se conoce, pagó 120 centésimos, que después fue el porte del correo marítimo. Y llegamos a 1856, un poco apurados al final por el tiempo, donde se crean las primeras estampillas, que son las diligencias por el correo uruguayo, y que será motivo de, por supuesto, de una charla, una conferencia, donde la haremos en una forma de historia postal, pero más tradicional, estudiando los sellos correspondientes. Acá les dejé un poco la bibliografía más usada para poder hacer esta charla, que ustedes la pueden ver si necesitan algo en especial. Van a ver algunas que son antiguas, de 1905, 13, 38, de uruguayos, de argentinos, Marco del Pont, Walter Bose. Después Barrachini es para estudiar todas las rutas, esto no es filatélico, sino que es de comunicaciones, de rutas. Un muy buen estudio que hay de Jesús Sillá, de Río de la Plata, Orígenes del Correo Colonial, que habla mucho de Buenos Aires, pero también Montevideo era parte, como vimos, de Buenos Aires, registros de embarque de Yamil Curi, y después artículos varios que salían en revistas que se publicaban en Montevideo, como son el Montevideo Filatélico, el Uruguay Filatélico y Cuadernos Filatélicos del Uruguayo. Y terminando ya esta charla, quería agradecer
a mucha gente, pero quería hacer hincapié en 5 personas. De Uruguay a Carlos Hernández Rocha y Juan Bosco Berti, ya fallecido. Del exterior, Jesús Illá de España, Andrés Schlichter y Yamil Curi, que todos ustedes lo conocen, porque en base a muchas conversaciones con ellos, fueron los que, como puse acá en charlas informales, básicamente lo que me contagiaron fue el hacer no solamente una colección de historia postal, sino poder estudiarla y poder de alguna forma, en algún momento, terminar un libro completo sobre lo que es la historia postal y actualizado y no con artículos anteriores, con todos los conocimientos que se puedan sacar de anteriores escritores, y como se conocen con el conocimiento científico, hay una frase muy antigua, y que también la dice Andy Schlichter para los filatelistas, un enano en los hombros de un gigante ve más lejos aún que el propio gigante. O sea, aprovechemos todo lo que ya se ha escrito en el pasado sobre filatelia e historia postal, y lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente apoyarnos en todo lo que grandes estudiosos y grandes investigadores han hecho y que hoy siguen existiendo, como Manuel Arango y Jesús Illá y Yamil Curi, y puedo nombrar a otros, pero no me quiero olvidar, entonces lo dejo por ahí, que investigan y buscan documentos, y nosotros lo que tenemos que hacer es ver de todo eso qué puede ser aplicado en nuestros países, y agregar un poquitito más, como enanos que somos en todo esto, un poquitito más de conocimientos con nuestras adquisiciones o colecciones, y poder en un momento hacer un libro un poco más completo. Por eso quería agradecerles a ellos, que fueron los que me contagiaron, vamos a decir, esa pasión que tengo hoy en día por la historia postal y la historia en general. Así que con esto les digo muchas gracias, gracias a mi oficina por poder hacer esta conferencia, gracias a Henry Márquez por poderla subirla a YouTube, y gracias porque vamos a tener dentro de poco una videoteca con material latinoamericano, que estoy seguro que va a ser un lugar de referencia para todos los filatelistas que quieran estudiar esta parte de nuestra historia postal y tradicional de nuestros países. Muchas gracias y quedo a las órdenes por cualquier pregunta. Muchas gracias, Walter. Muy bien, Walter, muy bien. Sí, informativo. Muy interesante. Walter, yo tengo una pregunta. Excelente, Walter. Walter, en el Pate at Montevideo, dices que la fecha más antigua conocida, la más tardía es de 1861. ¿En qué año se empiezan a usar estampillas inglesas en Uruguay? Mira, Henry, ese dato la verdad que no me acuerdo de memoria, pero, y la verdad que estoy un poco lejos de ir a buscarlo, pero sí, te prometo que voy a dar una charla de correo marítimo, y vamos a empezar con el Pate Montevideo, y vamos a seguir con todo el correo marítimo, porque es una charla de 1 hora, como te imaginarás, y es súper interesante, y tu pregunta es realmente lo que nos preguntamos todos, que tenemos que tener bien claro. Pero por supuesto que se usaron los sellos después, pero no tengo esa fecha. Si querés después la busco y te la mando. No, está bien, esperamos eso, gracias. Walter. Sí. Una pregunta, tal vez sí, en la diapositiva número 2, muy al principio, tú hablas de las primeras marcas prefilatélicas de Uruguay. ¿Cuál es la fecha más antigua conocida de marcas prefilatélicas en Uruguay? Porque me quedó una duda allí, tal vez hay un error o yo soy el equivocado seguramente. Si mal no recuerdo, 1779.
Bueno, si Es tú la revisas conocida más antigua. si revisas la diapositiva, aparece 1769. Seguramente Sí. fue un error de dedo. Y 1779, dije yo. No, no, no. En lo que tienes escrito, según yo vi, dice 1769. Por eso Typo. quisiera que volvieras allí a la segunda diapositiva. Tal vez la segunda. No, cuando hablas de las marcas, las primeras marcas. 1779, dijo. No, no, no. ¿Se ve? Porque yo no veo nada, ¿eh? No, no se ve ahora. No. ¿Ahora se ve? Sí. Sí. No, no, en la anterior. En la anterior. Anterior. No hay anterior. Sí, ahí esa. 1768. No, la que sigue, la número 8. Ah, las marcas. Las marcas se hacen en 1769. Se hacen. Se hacen. Ah, ok. Pero no, la conocida es 1779. ¿Y por qué? ¿Cómo hay, digamos, conocimiento de que se hicieron en 1769? Porque hay documentos que dicen incluso dónde se hicieron, quién las hizo, que en este momento no me acuerdo el nombre, cuánto se pagaron y cuántas se hicieron, y eso lo podés encontrar en un artículo, yo te lo puedo enviar, lo publicó Jesús Sillá en uno de los Academus en la Real Academia. Ah, bueno, no, ese lo tengo, lo puedo revisar. Lo podés revisar y ahí donde él deduce que al ser 26, está convencido de que 13 son de ciudades y 13 de Franca o algo así, porque ahí también debían de estar las Francas. Pero en Montevideo la primera conocida es del 79. Ya, ok, gracias. De nada. Walter, Julio César, ¿me escuchas? Perfecto, Julio César. Amigo, con respecto a estas marcas que está diciendo, en el libro de Lazarillo de Ciegos Caminantes aparecen descritas por Concolo Corvo esas marcas. 1. 2. En tu línea de tiempo has puesto Francisco Carvajal y es Fermín de Carvajal. Tienes que corregir eso, amigo. Y 3. Con respecto a las cartas que se enviaban por duplicado, había un reglamento que se tenía que hacer hasta por duplicado. Y las primeras cartas la primera carta que llegase era la que valía, o sea, pues el duplicado, el triplicado o el cuadruplicado, si llegaba antes de la original, valía hasta que llegase la original a destino. Así era la norma en la colonia. Entonces, se aplicaba tanto para la correspondencia oficial como para la correspondencia privada de comercio, por lo que dijiste, ¿no? Por los piratas, las tormentas o lo que pasase en el mar. Entonces, la primera carta que llegase es la que valía, según la ruta, ¿no? Porque a veces enviaban por Cartagena, otras enviaban por Buenos Aires, otras por Cádiz, entonces, o venía por Magallanes, la primera, en caso de Lima, ¿no? Llegaba, la primera que llegase, esa es la que valía, hasta que llegase la original. Así era la norma. Perfecto, lo que tú decís es totalmente de acuerdo, y por eso yo mostré, lo único que conozco de Montevideo son esas, pues yo no conozco otras de Montevideo, ¿no? Y les mostré cómo la persona tenía el cuidado de escribir exactamente lo mismo, con la misma letra y todo, porque no sabía cuál iba a llegar, y lo único que cambiaba era poner duplicado, para que el que la recibiese sepa si era el original o el duplicado. Lo que tú decís y gracias por la acotación. Después lo de Fermín, sí, pues, yo no me acuerdo si no tenía dos nombres, pero si no era Fermín Francisco, no importa, pero... Era Fermín, por eso.
Entonces puede ser que cuando lo escribí le puse el segundo nombre en lugar de primero, gracias, lo voy a cambiar en la presentación. Porque su Y firma después es lo, una por mí. y después, sí, se lo cambio por Fermín. Está bien, muchas gracias. Sí, José. Sí. Bueno, como comentario, dentro de la correspondencia de jesuita que iba de las órdenes de la Nueva España hacia Europa, me comentaban, bueno, esto es comentario verbal de los padres, que me decían que hacían hasta 5 copias en rutas diferentes, y en la parte superior, derecha o al centro, ponían el número de copia para poder indicar cuál era la que estaba moviendo. Vamos a acotar eso. Seguramente era pues el mismo estilo todo Sudamérica. Sí, claro, claro. No era un invento de Montevideo. Lo único curioso es que son las únicas que pude conseguir de Montevideo, nada más. Pero eso se usaba en toda América para cartas importantes. Muy interesante, gracias. Cuando se enviaban cartas duplicadas, triplicadas y cuadruplicadas, ¿cómo hacían con el cobro? ¿Cobraban igual por las 4? ¿Se cobraban? Sí, Claro. cada una llevaba su porte. Pagaban, lo que pasa, por eso se usaban cartas importantes. Si era muy importante lo que yo mostré, que quería que supiera exactamente lo que llevaba dentro del barco, que se iba para La Habana y un detalle de todo lo que llevaba, posiblemente la haya escrito por 5 veces, tal que llegue y pagaba las 5 veces, pero tenía que estar seguro de que llegara. Por eso lo mostré, porque es parte de la historia postal, ¿no? Eres un maestro, Además, Esteban, además enviaban por diferentes rutas. La ruta de Cartagena cobraba un porte y la ruta de Buenos Aires cobraba otro porte. Entonces eran portes totalmente diferentes a la que llegase al destino. Distintos barcos, todo distinto. Así es. Yo tengo... Walter, felicitaciones, Walter, por cómo relacionaste la parte postal con la historia. Realmente quedé impresionado por esa explicación, cómo correlacionaste una con la otra. Muy, muy, muy buen trabajo de investigación. Gracias, Pablo. Yo creo que la historia y la historia postal van de la mano, y la forma de explicar lo que pasaba con una carta es saber a fondo la historia. Y fue un poquito lo que dije al principio. Una carta, describir la tarifa, la ruta y la marca, a veces se nos complica y nos puede llevar un tiempo. Pero si pasás a la historia, ahí te entretenés mucho más. Para mí, llegar del trabajo y de repente con problemas que todo el mundo tenemos en el trabajo, y tener un cable a tierra con la historia y te hace pensar en otra cosa, uno se va tranquilito a la cama y contento y pensando en lo que es la historia. Y empiezo con una carta y termino, no sé, en la historia de la Guerra Civil de Estados Unidos. Felicitaciones de nuevo. Gracias. Muy bien. Walter, nunca hablaste tú de que habían cartas que entraban por Santiago o entraban por Lima. Es lógico que hubieran entrado algunas cartas por ahí. ¿O no había esa ruta? ¿Nunca hubo esa ruta o no tienes conocimiento? Según la época, pero en la época colonial tenían los barcos, como mostré al principio, llegaban directamente al Río de la Plata. No tenía sentido entrar por otro lado. Y fue por eso que se creó después el Virreinato del Río de la Plata. Necesitaban que haya un virrey en Buenos Aires para que no existiera contrabando, porque si no el contrabando se les iba todo por Buenos Aires y Montevideo. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional para Walter? Sí, Henry, de todas maneras, tú preguntaste sobre los Payat Panamá, y en el caso de Chile hubo hasta 1868. Perdón, Cristian, no te escuché bien. ¿Fue para mí? No te escuché. No, que Henry consultó sobre la marca Paid at Panamá. Y yo le dije que en el caso de Chile por lo menos usaron hasta 1868.
Sí, pregunté por eso porque el Pay at Panamá en Perú, por ejemplo, se usa hasta el 65 cuando ingresan las estampillas inglesas, pero sé que en diferentes países americanos las estampillas inglesas entraron en diferente momento, a pesar de que la regulación era en el 65. Entonces, esa fue mi curiosidad. Fue lo Fue mismo lo en Chile. mismo. Habían dos marcas distintas. Uno terminó Sí. de usarse en el 65 y hay una segunda marca que se usó hasta el 68. Interesante, porque justo con Chile, la historia postal de Perú y Chile para esas cosas es lo mismo. Tratado con Inglaterra al mismo tiempo, tratado con Alemania al mismo tiempo. Por eso es siempre interesante ver esas pequeñas diferencias. Es lo mismo que pasa entre Buenos Aires y Montevideo. Hay pequeñas diferencias de fechas, pero cuando se creaba un consulado, una agencia postal en el consulado británico en Argentina, en Buenos Aires se creaba en Montevideo, y lo mismo con lo italiano. Creo que tengo una charla fijada para el correo italiano, y las fechas son, cambian las fechas, cambian algunos valores, pero es todo muy, muy parecido. Una pregunta adicional. La Royal Mail traía, digamos, el correo que traía esta parte del Pacífico de Sudamérica, tenía una conexión por Magallanes a través de Valparaíso y todos los puertos importantes de Chile, donde conectaba con la Pacific Steam. ¿Había algún... Y obviamente cuando salía de acá tenía que pasar por el Río La Plata, paraba en Montevideo, todo eso. ¿Había alguna, digamos, algún convenio de distribución en Montevideo a cómo se manejaba el correo que venía esta parte del Pacífico sudamericano? Mirá, de Montevideo y Buenos Aires, lo que más se conoce, lo que más se usaba era la Royal. Pero también la Pacific Steam pasaba por Montevideo y por Buenos Aires y también llevaba cartas. Yo tengo lindos ejemplos de esos, y cuando demos del correo británico, el correo marítimo británico, van a ver cómo vamos a hablar de la Pacific, vamos a hablar de la Royal. Fantástico. Sí, fantástico. Muy bueno. Aldo, creo que estás hablando, pero estás en mute. Sí, ya me di cuenta. Walter, disculpa, pero ahí tengo dos cositas para detallar, que los acabo de escuchar. ¿Existen nombres de los barcos de Pacific Steam que recalaron en Montevideo, Buenos Aires? Porque que yo supiera, Pacific Steam iba hasta Valparaíso, a lo mejor un poquito más abajo, pero normalmente la ruta general de Pacific era para el norte, ¿no? Hasta Panamá. Henry, a lo mejor yo me estoy equivocando y pueden haber seguido un poco por Magallanes, pero llegar hasta Montevideo... Por eso estoy la curiosidad y tratar de saberlo. Porque existen, fíjate, existen unas muy pocas cartas, discúlpeme, existen muy pocas cartas que salen de Perú en ese periodo y que van por la vía de Magallanes. Yo tengo una, va por la vía de Magallanes, está comprobado por las marcas que tiene y todo. Y alguna vez vi en la colección de Lugón otra. Entiendo que Chile tiene alguna, que tienen una marca que dicen Steamship. Esas son de Nicaragua, pero esa marca la ponían en la ruta hacia el norte. Hacia el norte. Pero fíjate que después de eso, y en cuanto a lo que hablaban de las estampillas inglesas, es lo mismo. O sea, hablábamos de que la marca Pate At, sea Callao, Pate At Valparaíso, el que fuera, el Crown Circle, digamos en el año 64, como Henry lo ha dicho. Pero, por ejemplo, acá en las estampillas inglesas no hemos visto usos, al menos comprobados, no antes del 66 o 67. Entonces la pregunta también, ¿Uruguay mantuvo el Pate At Montevideo hasta qué fecha, en qué momento entraron las estampillas inglesas? ¿Cuál fue el cambio? ¿No? Porque eso generó un cambio totalmente grande, ¿no? Para el manejo de la correspondencia por la vía consular y con tarifas. Tu inquietud es totalmente válida, Aldo, y justamente la idea es hacer una charla específica sobre el correo británico de Montevideo, que eso nos va a llevar toda una charla, porque justamente aparecen todas esas compañías, ¿no? Y ahí vas a ver las diferencias entre el Río de la Plata y el Atlántico y el Pacífico. Eso va a estar fantástico. Creo que Cristian tenía una acotación referente a la Pacific, Cristian. Y también de Montevideo con la Pacific se mandaba a Chile. Sí. También hay cartas a Chile. Lo que le iba a decir a Aldo es que
Todas las rutas antes del que se abriera el canal de Panamá en 1854 eran por Magallanes. Sí. La idea que justamente mencioné de Wheelwright con la Pacific era abrir esa ruta a Panamá para pasar al Atlántico. Pero eso no significó que se dejara absolutamente la ruta marítima por Magallanes. Siguió existiendo y hacían 2 viajes a Panamá al mes y hacían 1 por Magallanes. Es decir, y anteriormente a la Pacific, toda la ruta por Magallanes recalaba en Buenos Aires, después Río de Janeiro y después se iba al Atlántico, ¿entiendes? O sea, esa era la ruta antigua que se conocía y no se abandonó absolutamente. De hecho, yo mencioné, creo que les mostré algunos ejemplos de correspondencia que se iba por Magallanes y era una tarifa más barata porque era más lento, cuando ya existía Panamá. Eso es así, se usó por muchísimo tiempo. Yo tengo cartas después que Perú entra a la UPU en 1880, en la época de la guerra, que en lugar de irse por Panamá se iban por Magallanes y se ahorraban los 2 centavos. Claro, es increíble. Esas pequeñas diferencias de tarifa eran impresionantes para cuando se movían volúmenes grandes de correspondencia. Exacto. Y era también la parte de credibilidad, digamos, ¿no? Porque eso también es otra cosa y solamente la anécdota. Inglaterra fue uno de los antagonistas de Perú para unirse a la UPU porque estaban perdiendo el negocio de correr esto. Entonces, si ellos manejaban el correo en Panamá, los peruanos dijeron, pues, ok, sigue con tu lío acá, nos vamos por Magallanes, por lo menos mi carta llegará, aunque un poco más tardía. Todas esas cosas, como decía Walter, ¿no? El contexto histórico nunca hay que perderlo, porque de otro modo lo único que vemos es un pedazo de papel con una estampilla encima, que quizás por sí no diga nada, pero en el contexto nos dice muchísimo, ¿no? Eso es lo interesante de la historia. Ese es el punto de la Ahí creo que Andy tiene para mostrar algo que tiene bastante de la vía de Magallanes. Quería comentar solamente que existen hermosísimas cartas salidas de Montevideo y ida a Lima por Magallanes, por la Pacific. ¿Puedo hacer una? Fantástico. Nos encantaría ver eso, Andy. Acá tiene una espectacular. Me imagino. Va a estar fabuloso eso. Henry. Dime. ¿Puedo hacer una pregunta? Por favor, adelante. Yo quería saber, en el momento que Montevideo pasa a ser capital del Virreinato del Río de la Plata, ¿cómo iba esa correspondencia a Perú y a Chile por barcos españoles? ¿Me preguntás a mí, Jorge? Sí. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Mirá, obviamente después de la Revolución de Mayo, del 25 de mayo de 1810, ya la corona española no podía ir, la correspondencia no iba por el correo español, obviamente. Entonces iba de alguna otra forma, no pasaba por Buenos Aires y posiblemente iba por algún correo marítimo o vía marítima, y eso es lo que yo puse en la charla, que está todavía sin descifrarse, porque no hay alguna marca de tránsito, no hay alguna señal de cómo ir. Y aparte hay muy poquitas, porque como dije yo, creo que de Montevideo a Lima, no sé si Julio César conoce, pero de Montevideo a Lima, yo he visto 2 o 3. No sé, Julio César, si conoce alguna más. Sí, yo tengo Montevideo a Lima, digo. Yo tengo una que indican que por problemas que hay en Buenos Aires, se enviaba por Magallanes la correspondencia. Claro. ¿Puedo comentar algo? Adelante. Sí, claro. 1807, invasiones inglesas en Buenos Aires, por supuesto. Correspondencia venida de Cádiz, dirigida a Juan Gregorio de las Heras en Buenos Aires. Y el barco cuando llega a Montevideo se dan cuenta que hay invasiones inglesas, da la vuelta por Magallanes, el destino final del buque era Lima, la carta va a parar a Lima y de Lima viene luego por tierra a Buenos Aires. Wow. O sea que fíjense ustedes qué lindo, por las invasiones inglesas no puede entrar el barco español ni a Montevideo ni a Buenos Aires. Y sigue viaje hasta Lima. Una curiosidad histórica, ¿quién controlaba el estrecho de Magallanes en esa época? Era la colonia española, era todo español. Ok,
Los españoles la tuvieron por muchos años escondida a los Magallanes. Claro, ellos controlaban mucho el Magallanes. Y otra pregunta básica, y las Islas Malvinas y todo eso, ¿en qué momento los ingleses se meten ahí? Porque eso está ahí nomás del entrado. 1833. 1833. Ok. Pero ya habían estado antes también y se habían ido y bueno, esa es la gran discusión. Ok, gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Henry, sí. un comentario. Para esa época, el estrecho de Magallanes como tal no era utilizado para tránsito. Todos los barcos daban la vuelta por el Cabo de Hornos. Sí. Porque usamos el término indistintamente, tienes razón. Sí, cruzar el estrecho de Magallanes como tal era muy complicado. Los barcos, no había suficiente información náutica y el cruzar a vela precisamente de occidente a oriente era mucho más complicado. Entonces no se atrevían y preferían seguir el viaje hacia el sur, a pesar de que el paso por Hornos era muy, muy difícil en ciertas épocas. Claro. Pero de oriente a occidente sí se hacía el Magallanes y en ocasiones. Sí, en la ida, en la avenida Lima, los barcos que venían de Cádiz a Lima pasaban por Magallanes porque había menos remolinos que de ida o de vuelta hacia España. Había una ruta marítima, no sé, por donde pasaban los barcos que habían remolinos, entonces bajaban hasta el Cabo de Hornos. Pero para la avenida Lima, los de Cádiz cruzaban Magallanes, porque era mucho más fácil por los vientos y los servicios que habían ahí en ese momento, y por eso se utilizaban las dos rutas. Pero como semántica ya todos decimos ruta de Magallanes porque está por abajo, ¿no? Exacto. Pero sí había la diferencia entre Magallanes y Cabo de Hornos, como dice Sí, Manuel. pero hay una diferencia grandísima entre Magallanes y Hornos. O sea, claro, las distancias sí son grandes. Hay que ser preciso. Y yo no estoy muy convencido, por lo menos lo que yo he estudiado y he leído, es que el paso realmente por Magallanes se abrió muchísimo después, cuando ya vinieron los barcos a vapor y que tenían, digamos, máquina, pero a vela era muy, muy complicado y todas las potencias lo abandonaron durante muchísimos años, precisamente por el peligro. Exactamente cuando se inició, creo que su cruce se inició en forma regular cuando ya salieron los barcos a vapor y que tenían, digamos, motor. Manuel, disculpa, yo tengo periódicos del año 762-63 donde indican que la ruta era por Magallanes, o sea, está indicado que el barco, por decirte, la Princesa, vino por Magallanes. Pero podría ser una cosa semántica, ¿no? Podría ser semántica, pero hay indicación que existe de 762, 63, no me acuerdo ahorita la fecha del periódico, pero que dice, viene por Magallanes, haciendo el recalo en Valparaíso, no sé qué más. Pero hay indicación de eso. Viene es una cosa, llegará fuera otra, de acuerdo a como decía Manuel, de lo peligroso. Creo que había otra pregunta, no sé si cuando Manuel estaba... No, una acotación más. Oh, de ahí viene Santiago. Ok, Miguel, de ahí te paso de ahí vamos a Santiago, sí. Una acotación nomás. Los que estuvieron en Río Grande y fueron al museo en Ushuaia, pueden haber visto lo que es el cementerio de barcos en el estrecho de Magallanes. Están todos los barcos hundidos a lo largo de 70 años, que era dificilísimo el cruce, y ahí está todo... Están documentados todos los barcos que están hundidos en el estrecho. Wow. Gracias. Santiago, adelante. Hola, Walter, quería hacerte una consulta. Quería saber si hay correspondencia del bloqueo de Colonia del Sacramento en 1765, porque en esa época, en ese bloqueo, participó el padre de San Martín, que fue designado por Pedro Carballo, que era el gobernador del Río de la Plata, y yo leí un libro y entre ellos solían mandar correspondencia. Quería saber si había ese tipo de correspondencia de 1765.
Sí, Santiago, seguramente existió, obviamente correspondencia, pero yo nunca vi ninguna, no conocí ninguna. Igual no tendría marcas en ese momento, pero tampoco sin marcas no conocí ninguna. No, la verdad que no tengo conocimiento. Ay, gracias. De nada, Santiago. Muy bien. Manuel, una curiosidad, en tus muchos viajes, ¿tú has cruzado Magallanes y has cruzado el Cabo de Hornos? No, desafortunadamente nunca tuve esa posibilidad porque en la compañía que yo trabajaba no teníamos esa ruta. Nosotros viajábamos, digamos, a Chile hasta Punta Arenas y ahí regresábamos hacia el norte, pero nunca pasamos Había una compañía colombiana que sí lo hacía y regularmente iba a Sudáfrica. Entonces tenía que pasar por Magallanes. Pero ya para estas épocas eso era, digamos, estaba muy organizado porque todos los pilotos son chilenos. Entonces el barco siempre cruza con un práctico, que es el que lleva las indicaciones, y eso está ya súper estudiado, pues la parte náutica del estrecho de Magallanes. Y se ahorra primero mucho tiempo y segundo una posibilidad de un mal tiempo que es casi que seguro pasando por Hornos. Wow, gracias por el dato. ¿Puedo darles una anécdota? Por favor. Yo hice un crucero de los que pasan, de los que van por los canales fueguinos, y el capitán, cuando llegó a la isla de Hornos, nos dijo: esto es un caso excepcional, parece una pileta, y nos dio una vuelta alrededor de la isla de Hornos, y realmente el tiempo era fantástico y era totalmente liso, pero dice que por esa zona los vientos y las tormentas son terribles y las olas son terribles. Entonces, realmente el Cabo de Hornos no era un camino fácil. Y con eso, a elegirlo sobre Magallanes, ya más o menos da una indicación de lo peligroso que habrá sido Magallanes. Sí. Walter, perdón, te hago nuevamente la pregunta. Si están hablando de darse una vuelta por Hornos, por Magallanes, ¿por qué no se cruzaba entrando por Santiago de Chile, cruzaban la cordillera y ya llegaban a La Plata? En invierno... No creo que sea tan fácil eso hacerlo. No sé, Andy, vos ibas a decir... No. ¿Cómo? En invierno imposible. En invierno imposible, se cerraba la cordillera. Muy difícil. Pero dejen decirles que sí existía la ruta, y la ruta era de la época colonial. No, sí existía, pero era muy difícil. Y se iba a Buenos Aires, y está, por si acaso, está muy bien documentado en un artículo que escribió José Antonio Reins en el Chile Filatélico, y mostró los ejemplos, y es una ruta que armó el gobernador Ambrosio Higgins, y están las cartas donde él armaba las postas de recuperación para que descansaran los caballos, y ya hay correspondencia a Buenos Aires. De hecho, la primera ruta importante fue esa, Santiago-Buenos Aires. Cristian, por pero no tierra. en invierno. Cruce de los Andes. Pero no en invierno. No era difícil, pero no imposible, no te creas. Se abrigaban bien. Era muy dificultoso, lo que a veces se suspendía, es verdad. Pero hay información, si te quieres saberla, Sí. están los relatos de los viajes, cuánto se demoraba en invierno, cuánto en verano. Había toda una dificultad logística y económica, porque el gobernador tenía que pagar un extra a los porteadores para esa ruta en la época cuando el invierno era mucho más crudo que ahora. Es muy interesante. Ambrosio Higgins tiene un montón de cartas reclamando justamente sobre eso y pidiendo dinero para poder financiar la ruta a Buenos Aires. ¿Sabes qué? Me has dado una idea, y de repente esta puede ser una presentación colectiva, porque todos tenemos eso. En todos nuestros países hay rutas difíciles y hay rutas que son, digamos, de temporada, ¿no? Es como en el Perú, del Amazonas a Lima en esa época, durante la época de lluvia, había que ir por el Atlántico, porque era imposible. A ver si organizamos con todos los que saben de eso, las rutas difíciles que teníamos en América Latina. Eso va a ser una cosa interesantísima. Del Orinoco a Amazonas, qué fantástico. Se puede Imagínate. imaginar la entrada por Orinoco.
Claro. Entraba al Amazonas y se distribuía a toda la zona. ¡Wow! Eso sería un tema interesante. Bueno, hoy día nos pasamos porque ha sido súper informativo y gracias por la dinámica que hemos tenido también. Entonces, una última pasada para Walter. Muchísimas gracias, Walter. Y a todos los que participaron. Ha sido interesante. Muchas gracias, Walter. Antes de terminar...